Queridos estudiantes, continuando con la misma reforma, les voy a presentarles unas características de la reforma protestante, de lo que hizo Martín Lutero, lo que llegó a acontecer y lo que se llegó a desarrollar con el tiempo que ayuda Martín Lutero. La Iglesia Luterana, que en esos entonces se crea gracias a él, a los convencimientos que hace Martín Lutero. Pues obviamente después en esas reformas casi similar a lo que se hace un tipo de revolución. Pues como les dije al comienzo, la reforma son cambios a lo que ya está realizado. En cambio, una revolución es una totalidad, cambio general. Y la iglesia protestante, la iglesia dirigida, que está una de otra manera convenciendo a Martín Lutero, crea sus seguidores. Y los sigue, y esos seguidores también de una u otra manera están en contra de la Iglesia Católica. Ustedes se imaginarán que hay obviamente enfrentamientos entre católicos y seguidores de Lutero. Pues desafortunadamente, como la nuestra humanidad, al ver enfrentamientos, pues hay muertes. Y eso es lo que sucede en esos entonces. La Iglesia Católica pues sufre también porque tiene pérdidas de seguidores del catolicismo. Se crea de ahí en adelante, vuelvo, repito, la Iglesia Luterana. Después de la misma reforma que hace Lutero, se llega a presentar la reforma calvinista, Juan Calvino. Característica: seguidores de Cristo. Mire cómo viene prácticamente la reforma. Lutero también ya está en contra de la iglesia, seguidor del Papa. Pero Juan Calvino se centra en su reforma, que hay que seguir solamente a Cristo, las enseñanzas de Jesucristo, o sea, a partir del Nuevo Testamento. Después aparece la reforma anglicana. ¿Quién es el que funda el anglicanismo? Recordemos un poquito sobre de qué manera aparece. Es importante, es interesante mirar por qué aparece. Recuerden en la época, al mismo Inglaterra, que está de auge, está adelante, está dirigiendo su estado, su nación, su principado, Enrique VIII. Ustedes recuerdan, inclusive hay videos, películas de Enrique VIII, la vida de Enrique VIII. Y él quiere, de una u otra manera, dejar un heredero, hijo de él, que siga su trono. Ustedes recuerden que él pues tiene sus hijas, mas no hijos. Él quiere que prácticamente tenga un heredero. Y él en su matrimonio, como no tiene hijos, y pues, con la que está casado, quiere separarse. Y la iglesia está en contra. No le permite que se separe. Porque ustedes recuerden, la iglesia dice, el matrimonio viene a anularse cuando hay muerte uno de los dos. Y desde entonces llega a decirnos que Enrique VIII quiere separarse y vuelvo, repito, la iglesia no le concede. Entonces él no tiene ningún inconveniente y crea su propia iglesia, que es la anglicana.
En vista de esto, vamos a llegar a mirar la Contrarreforma Católica. La Contrarreforma Católica tiene también sus características. Una de ellas es precisamente mirando la situación que tiene tanto auge, que tiene lo que hace Martín Lutero, lo que hace Juan Calvino y lo que hace Enrique VIII, y dicen, hay que hacer la Contrarreforma, porque se preocupan el alto clero, el Papa, se preocupa que está perdiendo muchos fieles, y se reúnen en el Concilio de Trento. Ahí encerrados todos los obispos del alto clero, se reúnen y por muchos años llegan a establecer unas condiciones. Una de ellas, se establece la prohibición de leer libros, textos de índole de la misma reforma que es del cristianismo, que es de Martín Lutero, de Juan Calvino, entre otros. Inclusive, ustedes recuerdan que inclusive muchos pensadores de este entonces también sacan textos de los griegos, entre ellos del señor Aristóteles. Hay libros, textos prohibidos. Aquí, por ejemplo, hago un paréntesis, inclusive en la época de este entonces hay grandes bibliotecas y en esas bibliotecas solamente estudian fieles, frailes, sacerdotes que leen y estudian la teología. Y hay muchos libros que están prohibidos. También, para darle más fuerza a la Contrarreforma, se fundó la Compañía de Jesús. Ahí la Compañía de Jesús se crean varios colegios, varias inclusive universidades de índole católico, que inclusive llega hasta América, que hoy conocemos muchísimas universidades de esas universidades y colegios de índole católico. Para que en esas universidades, en esos colegios, se difundan los pensamientos que trae la religión católica. Y lo que hoy conocemos, los mismos seminaristas que se preparan para ser sacerdotes y ahí surgir hacia adelante. Y también llegan a generalizar y a darle fuerza, a reconocerle que la Iglesia tiene su jefe máximo, que es el Papa. Hoy en día, ¿Ya le hizo pausa? Ay, no,